Bienvenido a este espacio de historias de terror a la luz del fuego. En esta ocasión te contaré algo de la antología llamada El ocaso de Atragnox, una serie de historias autoconclusivas que relatan cómo fue el fin del mundo. Puedes escucharlos en el orden que desees. Aquí habrá demonios, monstruos y fuerzas más allá de nuestro entendimiento, procedentes de todos los rincones del cosmos. Disfruta el episodio de hoy llamado El mejor amigo, escrito y narrado por El César. Capítulo 1. Dúo dinámico. Pasó en la era gris del planeta Atragnox. Rodolfo Vargens era habitante de la pequeña ciudad llamada Ostlayeda. Él y su mejor amigo Alan desayunaban en solitario durante la media hora de recreo. Compartían mutuamente sus almuerzos. Faltaban 2 semanas para su 12º cumpleaños y tenía ya decidido qué pediría como regalo. Basándose en los años pasados, entendió que el costo no debía exceder los 1000 indeles. Había hablado de las opciones pensadas con Alan. No puedo creer que ya no quieras un Lego Raptor. Hace un año dijiste que era el mejor juguete del mundo mundial, dijo Alan. Rodolfo miró preocupado a su alrededor, temeroso de que alguien escuchara. Estoy dejando de ser un niño, ya tengo que pensar en otras cosas, tomarme la vida más en serio, dijo Rodolfo. Luego miró al frente como si hubiera un vasto horizonte frente a sí. Y tú también deberías. Pero frente a sí solo estaban unos arbustos faltos de recortar. Alan se rascó la cabeza y pensó un momento. Se encogió de hombros. Yo todavía quiero el Lego Raptor. Rodolfo volvió a observar los alrededores. No lo digas en voz alta. Con toda la calma del mundo, Alan volteó para todos lados y notó que la persona más cercana estaría a unos 15 metros. La habitual lentitud de Alan a veces exasperaba a Rodolfo y lo hacía preguntarse por qué era así. Tampoco entendía cómo podía comer tanto y no crecer a lo ancho como él. Se parece a las fotos de esos niños desnutridos, los que se mueren de hambre, solía pensar. En cambio, a Rodolfo lo molestaban por parecerse a la caricatura de las llantas Michelin. Lo peor era que realmente podía ver el parecido. Al menos él no tenía la piel tan pálida. Alan empujó los lentes que resbalaban por la nariz con los 5 dedos. Eran apenas del tamaño suficiente para rodear los ojos. Con su armazón negro extra grueso, generaba el tipo de aspecto que uno espera ver en un anciano. Y estaba al tanto de que a pesar de verlo todos los días, Rodolfo era incapaz de no reírse al verlo quitarse los lentes. Palo Coalán, solía decir Rodolfo entre risas. Alan lo interrumpía para terminar la frase por él. Palo por lo flaco, koala por lo pequeños que se hacían sus ojos al quitarse los lentes. ¿Entonces qué vas a pedir, Gorgory?, contestó Alan y dio un suave pellizco a la barriga de Rodolfo. Alan era la única persona por la que no se sentía ofendido cuando su sobrepeso era señalado. Dejó pasar un momento de silencio para generar expectativa en su cabezón amigo. Luego se le acercó mirándolo fijamente. Alan no parpadeaba y se quedó con la boca abierta. Esto es algo serio, pensó, hasta que Rodolfo, con su voz tantita rasposa, sentenció: ropa. Alan se echó para atrás mostrando la mayor mueca de asco que había producido en su vida, pero no mermó la determinación de Rodolfo, quien irguió la espalda tanto como pudo. Estaba decidido a ser un niño grande. Pero su seguridad fue derrumbada cuando un chorro de agua fría recorrió toda su espina dorsal. Se paró de golpe y vio de dónde vino el ataque. Tembló con el cuerpo de Samuel frente a sí, un niño de 13 años que parecía de 30 y desde hacía un mes molestaba incesantemente a la albóndiga con patas y su fiel acompañante, el palo con pelos. El sol era ocultado por el agresor, dejando a Rodolfo envuelto en sombras. Mantuvo la mirada baja esperando que, al ver su rendición, Samuel adoptara un comportamiento más benigno. Pero Samuel estaba enojado. Alan retrocedió cuando el puberto sometió a su amigo. Samuel apretaba con todas sus fuerzas los huesos laterales de la muñeca. Rodolfo se dobló de inmediato. El gran Samuel lo jaló para forzarlo a una pequeña caminata. Como estaban en la parte solitaria de la escuela, no se preocupó de ser visto. Además, se sentía convencido de estar haciendo lo correcto. Venganza.
a sus ojos, tenía derecho a desquitar que el ascenso de trabajo fuera dado a la mamá de Rodolfo en vez de a su papá. Eso los habría ayudado a cubrir las deudas que tenían y que mantenían el aire de la casa denso en estrés. En los pasos que dieron, Rodolfo concentró su voluntad en no dejar escapar quejidos de dolor. Respiraba hondo y con poca profundidad. Samuel lo frenó ante un tambo de basura. Su mano libre agarró la nuca de Rodolfo y apretó con los dedos el cuello de su doblegado. Hundió la cabeza en el tambo. Rodolfo sintió la nariz infestada con el horrible brebaje de olores. Cáscaras empezadas a pudrirse, restos de yogurt, servilletas manchadas de baba con frijoles. «Cómetelo», ordenó Samuel, con una voz demasiado aguda para su tamaño, pero no por eso menos intimidante. Los labios de Rodolfo rozaban una cáscara de plátano ennegrecida. No sabía si la orden era para asustarlo o si Samuel realmente no lo soltaría hasta haber cumplido su decreto. Pero el dolor de muñeca y cuello negaron espacio para analizarlo, sumado a la incómoda inclinación forzada y la nauseabunda peste. Sintió cómo era empujado con más fuerza y su cara se aplastó totalmente contra la cáscara de plátano y restos de frijol con yogur babeado, aderezados con fresas podridas y salchichas que tenían pegados granos de tierra y pelos. Alan estaba inmovilizado. No sabía si arriesgar el pellejo atacando a Samuel o correr a pedir ayuda, esperando que nada peor ocurriera en su ausencia, hasta que vio caminar a lo lejos a la maestra Isabel, y desde el estómago expulsó un grito de ayuda. Samuel volteó. El escándalo del resto de niños menguó la potencia en el alarido del flacucho y la maestra Isabel tardó en reconocer la fuente del grito. Cuando observó al pequeño Alan, este mantenía una postura rígida, el brazo derecho apuntando firme a algo oculto por los muros de los baños. La maestra Isabel, de 50 y tantos años, avanzó con paso firme en sus zapatos de medio tacón. «¿Qué le pasa a este niño?», pensó la señora. Fijamente Alan la miró acercarse, como temiendo que cambiara de dirección si él la perdía de vista. Samuel vio cómo Alan no quitaba los ojos del frente a la vez que lo señalaba y entendió lo que estaba por pasar. Así que sacó con exagerada brusquedad intencionada a Rodolfo del tambo de basura y se fue. Rodolfo levantó la mano que no fue sometida para limpiarse con extrema urgencia la porquería de la cara. En el instante que la bajó apareció la maestra frente a él, con el semblante exponiendo su clara intención de escarmentar a cualquier niño revoltoso. Preguntó a ambos qué sucedía. «Nada», dijo el joven Rodolfo, tras notar el silencio de Alan. La maestra Isabel se le acercó despacio con los brazos cruzados. Lo interrogaba con la mirada. Los zapatos negros pisaban fuerte el concreto. Rodolfo vio la nariz de la maestra arrugarse. «Estábamos jugando», dijo Alan. «Jugamos brusco y se fue sobre el bote de basura». Isabel volteó hacia el flaco cabezón. «Lo sentimos». Rodolfo no supo por qué sintió la necesidad de disculparse. La mujer pensó en lo visto y oído y decidió que debía ser solo una rareza de los niños. En sus más de 3 décadas de vida adulta había presenciado a varios niños, los suyos incluidos, hacer cosas extrañas. Y como no había nadie llorando, no había de qué preocuparse. Se retiró, no sin antes ordenar: «Pórtense bien». «¿Por qué nunca pides ayuda?», inquirió Alan, frustrado, después de ver a la maestra alejarse un buen tramo. No solo le tocaban salpicadas de bullying ocasionales, se hacía un hervidero de nervios cada que contemplaba el abuso contra su amigo. Rodolfo no supo cómo explicar que sentía pena de mostrarse tan vulnerable como para necesitar ayuda adulta. Ambos colocaron la mano sobre el hombro del otro. El timbre sonó para marcar el final del recreo. El par de amigos evitó estar cerca de Samuel el resto del día, el resto del tiempo. Capítulo 2. Recuerdos. Rodolfo llevaba casi una hora sentado en medio de su cuarto. Frente a sí una descolorida pared pelona, sin pósters ni rayones, otrora un intenso naranja. Era la única habitación de la casa en ese color. Había tomado la decisión de pintarla así a los 10 años. Era un color que le hacía sentir paz, pero ahora cumplía 4 años de no tomar decisiones. Se desplazaba por las hojas del calendario sin fijarse en el hoy.
ignorando todas las vueltas de página faltantes y volviendo siempre a la muerte y lo vivido antes del fatídico día. Había repasado cada momento tantas veces que ya no implicaba esfuerzo alguno hacer el recorrido. Volaban las imágenes en perfecto orden, como impulsadas por una banda transportadora a una velocidad brutal. Usó un boxer verde con el resorte gastado, un nudo particularmente difícil de vencer al peinarse, camarones a la plancha en el restaurante Tres Almejas. Fue al baño antes del postre, helado de cajeta. En el camino de regreso vio dos vagabundos, uno con la ropa tan roída que exhibía los genitales, el otro con tenis Nike. Lo primero que hizo al llegar fue ir al baño otra vez y luego el teléfono sonó. Lloró casi al instante. Su pecho sintió la presión de la tierra tragándoselo, como si lo enterraran vivo sin ataúd. No pudo sostenerse. Se agarró del sillón largo dando pasos torpes. Mamá y papá corrieron al escuchar el llanto y lo envolvieron en sus brazos. Después vino el ritual de los desaparecidos. Rodolfo no quería estar presente. El templo grisáceo lo oprimía con su ausencia de ángulos rectos en la construcción. Recordó la clase de historia en que les explicaron que en Ostlayeda los ángulos rectos simbolizan lo que está bien, y como la muerte es algo que no está bien, se le representa con arquitectura de lo malo, que es como ellos la han nombrado. Para nosotros, aquí en Ostlayeda, decía el anciano maestro, el color gris es la ausencia de color, a diferencia de otras ciudades de Atracnox, donde toman el blanco o el negro. Era presa de los 20 minutos más largos de su vida. Deseó pertenecer a una de las ciudades secas, como gente de otras ciudades las apodaban. En tales lugares no hay ninguna clase de ritual para los muertos. Los entierran desnudos y sin féretro en los bosques. Nada de oraciones o proyectar videos del fallecido, tradición ostlañeda. Antes de las imágenes en movimiento usaban fotografías y antes de ellas retratos. Además de la pantalla no había nada que ver en el recinto. Si no se era muy cercano al muerto, uno podía entretenerse imaginando las posibilidades del espacio. Claro, lo pintaría de azul cielo y mandaría a que se reconstruyera con ángulos rectos y agregaría una decoración primaveral. Al finalizar la proyección de videos de Alan, todos los presentes hicieron un abrazo al aire y pasaron a retirarse a sus casas. El cuerpo con su ataúd estaba ya bajo tierra, acto que se efectuó sin nadie presente, más que los panteoneros, un día antes. De la muerte casi no se habla en Ostlayeda, incluso cuando sucede. Capítulo 3. ¿Ahora qué? Mañana es el aniversario de Alan, comentó Keira, mamá de Rodolfo, mientras se quitaba los aretes para acostarse. Maldita sea, no otra vez, pensó Elian, esposo de Keira y papá de Rodolfo. El hombre de 45 años daba una última repasada a unas cifras que había estudiado media docena de veces en el día. A pesar de ser consciente de su alto desempeño como contador, nunca perdía el miedo a cometer el mínimo error. Los números me llevan ventaja porque son perfectos. Debo correr más rápido para alcanzarlos. Ese era su lema. Elian, insistió la esposa. ¿En serio es mañana? Lo había olvidado. Mentira. Elian bajó las notas y se quitó los lentes. Sabía lo que se venía. ¿Y qué sugieres esta vez? Ahí está el problema. ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien proponga qué hacer? Pensé que el problema era Rodolfo, respondió Elian sabiendo que eso la haría enojar más. Carajo, ¿sabes lo que trato de decir? Elian se puso los lentes de nuevo. Por cómo iba la cosa, ganaría este round. Keira suspiró. Se va a poner muy mal y pasan demasiados días para que se componga. Desde ayer lo veo todo achicopalado. Y cada año menos, dijo el esposo. Pero no está bien, dijo Keira al tiempo que empezó a dar vueltas al lado de la cama, como animal de zoológico enloquecido. Ya son 4 años, no puede seguir así. Elian se volvió a quitar los lentes. Por eso pregunto, Keira, ¿qué propones? Ya estuvo en terapia, fue medicado, lo dejamos faltar a la escuela. Y ve cómo se aprovechó de eso, interrumpió ella. Él apretó los labios y bufó irritado en el acto. Lo cambiamos de escuela, tuvo maestros particulares que le enseñaron en casa,
Seguimos todas las recomendaciones que nos dieron los terapeutas. Termina de una vez, intervino Keira. Lo sabía, pensó Elian. Iba a ganar el round. Hemos estado siempre aquí, siempre con él, contestó el hombre con un tono más sereno pero terminante. Solo necesita tiempo. Cuando se ponga triste lo consolaremos, como hemos venido haciendo. Keira escuchaba, mirándolo fijamente. A no ser... Él mismo se frenó. ¿A no ser qué?, preguntó su esposa, pero Elian finalizó el enunciado en su cabeza. A no ser que ya no quieras. Iba a decirlo por la mera satisfacción de verla encabronarse, por lo fácil que le resultaba hacerlo, solo que ya estaba cansado. Capítulo 4. Encuentro. El Rodolfo actual, de 15 años, el Rodolfo que ha crecido a lo largo y lo ancho, que prefiere conocidos en vez de amigos, que no deja de llorar la muerte de Alan y siente el dolor ir y venir como una ola, que por rato se aleja y lo deja vivir, pero no demasiado, porque aquí no hay piedad, y no deja de pensar que este es el destino de todos, así que ¿para qué esforzarse? ¿Por quién? El Rodolfo que además usa lentes. Ese Rodolfo caminaba de regreso a casa desde la escuela. Agradecía la presencia de las sombrías nubes. Normalmente atravesaba las 11 cuadras de trayecto maldiciendo el sol y su insistencia por mantener el ambiente a 30 grados. Ahora podía mirar el paisaje suburbano con los ojos bien abiertos. Veía la hierba salir de las banquetas cuarteadas desde hace años. Los días nublados habían incrementado en los últimos años y por eso estaba agradecido. Ostalayeda no era una ciudad industrial, ni muy grande en comparación al resto de las de Atragnox. Cruzando la 7ª cuadra, un débil aullido comenzó a filtrarse entre la orquesta de platos traqueteando, cubiertos amontonándose y un pequeño coro de comensales. Al principio no fue consciente de lo que escuchaba. Cuando atravesó el asfalto para llegar a la 8ª cuadra, supo que angustia era lo que el aullido cargaba. Fue en la mitad de la 8ª cuadra que lo entendió. Un perro lloraba. Rodolfo aguzó el tímpano esperando no escuchar azotes. Solo había lamentos y ya bastante atrás la orquesta de restaurantes. Intentó ubicar la fuente. Avanzó. Llegó al final de la calle. Probó doblar a la izquierda. El ambiente se hizo aún más silencioso y pudo distinguir mejor el alarido del perro. El ambiente no era natural. Cada paso que daba lo sumergía en un aura desconocida. La calle no cambiaba y, sin embargo, el malestar apretaba su cuerpo. Estaba invadido por una sensación de tragedia próxima, una que pasaría a la vuelta de la esquina. La súplica en los aullidos creció. Caminó más rápido aunque deseaba parar. Quería ayudar al animal, pero también deseó callarlo con un piedrazo. A izquierda y derecha no dejó de ver casas. Rodolfo llegó al final de la otra calle. Miró a ambos lados. A su izquierda, una veintena de metros adelante, vio una pata moverse detrás de la maleza. El joven Rodolfo se acercó. La sensación no dejaba de penetrar en todo su cuerpo. Venía de la nada, volvíase más y más insoportable. Ahora deseaba escapar más que ayudar al perro, mas no frenó ni cambió de dirección. Y cuando se encontró frente al can indefenso, procedió sin dudar. ¿Qué tienes?, sonó como si en verdad esperara una respuesta. El perro se retorcía y tapaba la cara con las patas como si pensara que iba a ser golpeado. Por más que se contorsionaba, no se desplazaba. Parecía tener un arnés invisible que lo jalaba, que lo quería succionar al subsuelo. Ver al perro sufrir por fuerzas invisibles hizo retroceder a Rodolfo, que no pudo evitar escupir sus propios alaridos. Pero no hubo quien lo socorriera a él. Por un momento el perro dejó de olisquear. Hizo ruidos extraños de bajo volumen. Esta fue la oportunidad para darle un respiro al temple de Rodolfo y hacerlo reaccionar. Agachóse pronto a intentar sujetarlo y le habló como si fuera un ser amado que ha perdido noción de la realidad. Le habló para calmarlo. Rodeó su cuerpo en un brazo. Ninguna de estas acciones fue racionalizada. La carne dio órdenes y él obedeció. Los espasmos del can disminuyeron, pero un nuevo problema surgió. El vulnerable animal se ahogaba con su propia lengua. Ya encarrerado, Rodolfo maniobró como pudo, aunque sin éxito.
Su mano rozó con los colmillos y manchó de sangre el hocico del perro, quien dejaba de agitarse gradualmente. Cerrábanse sus ojos. Desde su perspectiva, el ser que lo rodeaba con su cuerpo convirtióse en una mancha sin sombra. Curioso ver la oscuridad sin que el cielo cambie de color. Todo se hizo negro, hasta que el perro fue arrancado de la inconsciencia con un dolor que lo llamó desde el hocico. Rodolfo consiguió retirar la lengua de la garganta y el animal volvió a respirar. Tan pronto como el quinceañero vio al perro portarse con normalidad, la sensación abandonó su carne. El canino se incorporó, movió la cola de lado a lado a gran velocidad y restregó la cara contra el muslo de Rodolfo. Él alzó los brazos. No estaba acostumbrado al contacto con animales. Observó el costado del perro que estuvo contra el suelo, bien entierrado. No tenía heridas visibles ni se veía desnutrido. Tenía una roncha de color indiscernible en la parte baja del cuello. No era redonda. Asemejaba una isla en el mar de pelo. El adolescente la tocó. Estaba dura. Algo debió picarlo, pensó. Luego, a insistencia del animal, lo acarició. El movimiento le salió mecánicamente. Hasta este momento prestó atención a su raza. No era de ninguna raza. Corriente, como se suele decir. De pelo corto en blanco y negro. Un can de gran tamaño. Le llegaba a la cintura. ¿Sabes cómo regresar a casa?, le dijo al peludo. Casi de inmediato se incomodó por el tono que usó, como si realmente esperara una respuesta. El peludo se limitó a mirarlo. Notó la ausencia de collar. ¿De dónde vienes?, decidió seguir su propio juego. El perro se sentó y levantó la pata como si pidiera que estrecharan manos. Entre más se alejaba de la terrible experiencia, la claridad venía a su mente. Así notó lo agotado que estaba, como si no hubiera dormido en días. Deseó irse, pero extendió la mano y sostuvo la pata del perro, más por cortesía que por voluntad. Luego el animal bajó la pata. Suficiente, pensó el humano. Partió rumbo a casa. Caminó arrastrando los pies. Realmente se sentía cansado, pero pronto pudo ver a la distancia el alto pino de la casa del vecino. Eso significaba cercanía. Entonces distinguió un delicado sonido que lo hizo pensar en cascabeles, pero un tipo diferente de cascabeles. ¿Hechos de plástico tal vez? El golpeteo de dichos cascabeles aceleró y su oído le dijo al resto del cuerpo que volteara porque venía desde atrás. El perro venía tras él. No puedo darte nada, dijo con una tosquedad no intencionada. El can se detuvo junto a él. Meditó un momento y resolvió que no lo seguiría por siempre. Reanudó la marcha y a su lado permaneció el animal. Llegaron al hogar de Rodolfo. El perro se sentó y lo miró, sin dejar de mover la cola. Se guardó la lengua esta vez. El adolescente lo vio de frente con la llave en la mano. De pronto se sintió apenado. No esperaba ser acompañado por tanto tiempo. «No te puedes quedar», fue lo único que atinó a decir. El perro ladeó la cabeza. Qué raro que los demás perros no ladraran, pensó. En muchas azoteas y patios de la colonia había perros que al menor ruido hacían un escándalo que duraba hasta el amanecer. ¿Por qué no se alteraron con él? Es imposible que no lo escucharan. «Cuídate», dijo, y entró. El ser peludo miró la puerta largo tiempo. Ocasionalmente desviaba una oreja para percibir mejor algún ruido que le llegaba. Su cuerpo le pidió una posición más cómoda mientras esperaba. Se colocó primero como esfinge para después apoyar el hocico directamente en el suelo. La falta de estímulos lo calmó. Un rato más tarde estaba completamente dormido. El horror estaba por comenzar. Capítulo 5. De vuelta al molino. No había nadie en casa todavía. Bien, no quería ser visto. Entró a la cocina por un vaso de Coca-Cola con 3 hielos y al recargarse en la alacena inferior, tuvo en su campo de visión un calendario. Su mamá siempre lo tiene colgado ahí. Entonces recordó que se encontraba en un aniversario más de la partida de Alan. 4 años era la cuarta parte de toda su vida. En otros 4 habrá pasado casi la mitad de su existencia sin poder hablar con él. Dentro de otros 4 estaría cumpliendo 24.
Seguiría siendo joven y descontando los primeros años en los que no conocía a su futuro mejor amigo, la presencia de Alan sería una minoría en el tiempo de su vida. Pero justo ahora sentíase lo contrario. La ausencia no se separaba de él. Entró a su cuarto y se dejó caer en la cama, y estuvo ahí hasta que lo llamaron a poner la mesa. Como se acercaba su cumpleaños, quedaba a menos de 2 semanas, mamá le preguntó qué deseaba, esperando distraerlo de su ensimismamiento. Papá le propuso algunas opciones, cosas que sabía que le gustaban. El nuevo disco de Nirvana estaba en la lista. Si Keira se hubiera fijado en las letras, tal vez no lo habría permitido como una opción. Un balón de básquetbol fue mencionado, en aras de que el joven se activara y bajara de peso. Dijo que lo pensaría. No se atrevió a contar la experiencia que le revolvió el estómago y lo dejó agarrotado. Ni siquiera sabía cómo. Aunque más violento, fue más fácil lidiar con el episodio nocturno cuando éste asaltó el descanso. Se trataba de algo explícito donde la reacción rápida primaba sobre todo lo demás. No era una cara larga y callada. Entraron corriendo cuando escucharon a las 11 de la noche cómo Rodolfo castigaba injustamente los objetos de su cuarto. Tras conseguir detenerlo, hubo que abrazarlo con gran fuerza hasta que se quedara dormido porque su llanto era incontrolable. Y resultó el doble de ensordecedor por los aullidos de un perro de la calle. Sonaba demasiado cerca, como si estuviera dentro. Sin saber por qué, los padres temblaron. De la nada quisieron que estuviera alguien más para protegerlos y les dijera que todo iba a estar bien. Cuando por fin regresaron a su cuarto para volver a dormir, les dolían los tímpanos. Eran las 2 de la madrugada. El perro cayó en silencio casi al mismo tiempo que Rodolfo. Capítulo 6. No te separes. Cuando despertó, sus papás ya se habían ido. Sus horarios de trabajo les exigían madrugar. Así que Rodolfo iba solo a la escuela desde primero de secundaria. De los 9 días que componen la semana de Atragnox, este era el cuarto. Menos mal que mañana no toca ir, pensó el joven. Consideró intentar faltar hoy, pero recordó la ocasión en que lo descubrieron hace 2 años. Había acumulado casi una veintena de ausencias cuando papá y mamá fueron notificados. Desde entonces llamaban periódicamente a la escuela. Pensó en sus opciones. Bueno, no pueden realmente obligarme a poner atención. Terminó de arreglarse y revisó la hora. Se alegró de notar que le quedaban 4 minutos. Pasados ellos, estaría justo a tiempo para salir y caminar sin demasiada prisa para llegar puntual. Y sin más que añadir, se dejó caer en el sillón largo de la sala. Se enojó cuando el tiempo terminó. Rodolfo salió a la calle y el perro estaba ahí, sentado y mirándolo fijamente con la cola excitada y la lengua de fuera. Esta vez no se sintió incómodo, más bien una repentina serenidad y la sensación de ligereza en el cuerpo. Le costó creer que el blanquinegro perro estuviera tan feliz de verlo. Respiraba animosamente, con toda la lengua de fuera. ¿Olvidaste el camino a casa? De nuevo la tosquedad en su voz. El perro se acercó y se sentó a su lado. Rodolfo levantó las manos. El can restregó la cabeza contra su muslo gentilmente. Mientras lo hacía, cerró los ojos y respiró con mayor calma. Al quinceañero le llegó la imagen de Alan sobándose la cabeza con los ojos cerrados por tremendo zape, cortesía de Samuel. La roncha seguía igual. Cerró la puerta y emprendió el camino. Casi de inmediato el perro se colocó delante de Rodolfo, como si ya supiera el destino de llegada. También sorprendió al adolescente ver que el cuadrúpedo, como él solía pensar del perro en los primeros días, avanzaba a la velocidad exacta para que él no tuviera que alterar el ritmo de sus pasos, como si hubiera un acople de tren uniéndolos, ni muy cerca ni muy alejado. Pasaron 4 calles antes de que el primer peatón viera al inusual par. Desde la perspectiva del hombre cuarentón al otro lado de la acera, el jovencito paseaba un perro de tamaño considerable sin correa. ¿Realmente lo tenía bajo control o iba a necesitar una tragedia para que aprendiera a tenerlo siempre a raya? ¿Qué clase de padres tiene este cabrón?, pensó el hombre. Al mismo tiempo, ¿qué me ve, señor Calvo?, pensó Rodolfo.
Fue hasta la octava calle cuando reparó en la unanimidad con que los transeúntes lo veían a él y al perro. Más de una docena de pares de ojos brincoteaban entre él y el animal. ¿Qué carajos? Y recordó cuando tenía 10 y junto al camarada Alan se disfrazaron de Beto y Enrique de Plaza Sésamo. Bien hasta ahí. Las miradas venían de verlos convertidos en zombies. Aquella ocasión iban hacia la kermés escolar, determinados a ganar el concurso de disfraces en pareja. Quedaron en segundo lugar. Ganaron Baguira y Balú, que no eran zombies. Llegaron a la escuela justo a tiempo. Al pie de la entrada, el adolescente miró a quien se negaba a dejarlo. «No puedes entrar aquí», dijo. De nuevo lo asaltó la sorpresa. El can dio la vuelta y caminó recto, sin desviarse a oler el medio tamal tirado. «Ni siquiera mea las llantas», dijo para sí Rodolfo al verlo ignorar los coches estacionados. Entró a la escuela y su falta de atención sucedió porque se le estaba dando a lo insólito, no por indiferencia voluntaria, como tenía planeado. Salió de la escuela y el perro otra vez estaba ahí, feliz de verlo. Se le escapó una leve sonrisa. Algunos observadores contemplaron la ternura con que el perro usó la mano de Rodolfo para acariciarse a sí mismo. Emprendió el camino de regreso y se sintió bien al ver la dinámica repetirse. Llegaron al hogar y Rodolfo se encontró en una encrucijada. Alimentarlo afuera o tener la osadía de dejarlo pasar mientras la casa estuviera sola, con todos los riesgos que implicaba. Optó por lo primero. Cortó un poco de varias cosas que sirvió en un tazón y llevó a la entrada, donde paciente y animado esperaba el cuadrúpedo. «Debería decirte de otra manera», pensó mientras lo veía comer. «Algo relacionado con lo blanco y negro de tu pelo». Carajo, no se me ocurre nada». El perro terminó de comer, alzó la cabeza para ver al adolescente. Sin darse tiempo de pensarlo, Rodolfo acarició a su nuevo amigo. Una nueva dosis de serenidad lo cobijó. Luego el can se paró en sus patas traseras y lo rodeó con las delanteras y lo llenó de calor y de la suavidad de su pelaje. Capítulo 8. Hacia el sol. Mamá y papá sintieron más que alivio al ver la alegría irradiada por los ojos de Rodolfo. Seguía sin ser la misma del tiempo anterior a la muerte de Alan, pero era un maravilloso progreso. Si 3 semanas andando con un perro callejero lograron esto, hay que dar un jalón de orejas a los especialistas, dijo Keira. Al anochecer se preparaban para dormir. Te dije que era cuestión de tiempo. A Keira le irritó el comentario, pero no lo suficiente para entrar en conflicto. Estaba oficialmente comenzando su relajación después de años de estrés acumulado. A su manera, Elian también lo hacía. Él sabía que se podría quebrar la paz del día con su selección de palabras, pero estaban por dormir. Era un riesgo aceptable. Mañana se le pasaría. ¿Tú no trajiste al perro, o sí? Keira no pudo contenerse. Quiero decir que no hubo que hacer nada más. Solo, de pronto no encontró la manera de explicarse. Bueno, tú me entiendes. Quiero pensar que sí. Él respondió con un pesado suspiro. Se ajustó los lentes mientras repasaba otras cifras. Tienes que admitir que se tardó demasiado. Keira no pudo contenerse. Elian se paró de súbito y se quitó los lentes. ¿Y qué esperas de un niño? No puede aguantar las emociones igual que tú. Es absurdo que esperes eso de él. Lo que espero es que sea mejor. Y lo hará cuando crezca, dijo Elian con los brazos extendidos. Heredó la flacidez de tu voluntad, dijo Keira, alzando la voz al inicio y bajándola conforme hablaba. Elian le dio la espalda dando un manotazo al aire. «Ay, no me vengas con eso». Hubo una pausa. ¿Por qué no te casaste con alguien de tu propia ciudad entonces? Con esa gente fría que no le importa nada. Él sabía que esta última aseveración era falsa, pero la calentura de la sangre lo impulsó a exagerar su juicio. ¿Por qué cruzar toda la Pangea para estar con un débil de carácter? Keira pensó en lo que escuchó. «No sé», dijo. Capítulo 8. Más sonrisas que llantos. Un solo día no hubo en que Rodolfo no estuviera acompañado del perro, o el cuadrúpedo, como siguió llamándolo por muchos, demasiados días. Se pasaba las horas pensando en un nombre,
Hubieron 2 semanas antes de que relatara a papá y mamá la exótica relación que desarrollaba con un perro de la calle. Fue muy cuidadoso en la selección de detalles que omitió, de modo que pudieran entender fácilmente y no les quedara espacio para preguntar. La inexplicable sensación que lo invadió en aquel primer encuentro, el aparente grado superior de conciencia en comparación con otros perros, de inmediato dedujeron que de ese animal venía el casi repentino cambio anímico. No es como pensé que vendría, pero bueno, pensaron ambos. Habría preferido que viniera en forma de amigos humanos, pensó luego Keira. Debimos conseguirle la mascota hace años, pensó Elian. Llamó también atención en la escuela, porque invariablemente este joven que nunca hablaba con nadie comenzó a llegar escoltado por un perro prominente, fuerte y súper entrenado. Si no, ¿cómo podría andar por la calle sin correa? Se hinchaba su asombro cuando hacían memoria y descubrían que nunca lo habían escuchado ladrar. ¿Cómo enseñó al can la hora en que debía regresar para irse a casa juntos? Las preguntas se disipaban y volvían compuestas de nuevas palabras, porque Rodolfo siempre dijo la verdad, a medias. No sentía muchas ganas de apantallar, pero ciertamente gozaba de la atención. Era una celebridad para la gente dentro de la escuela y un misterio andante para los desconocidos de la calle. Así que las preguntas fueron sintetizadas en una sola palabra. ¿Cómo? Ocurrió en un día nublado. Comenzaba el 13º y último mes en Atragnox. Braverie es el nombre del mes. Rodolfo y Ragnar, como finalmente lo nombró, caminaban de regreso a casa. Se sentía mal porque no tenía permitido tenerlo adentro por más de 1 hora al día. Y cuidadito donde se haga en la alfombra, o el sillón, o en la silla, o en cualquier lugar, le habían dicho. La verdad es que Ragnar le ganó algunas veces mientras estaban solos en la morada, así que cuando acababa la hora arreglada y sus tareas y los deberes del hogar, entonces él salía a jugar con su amigo. Después de 3 semanas juntos lo llevó al veterinario para que le examinaran la roncha. Aunque había decrecido, estaba casi extinta, apenas se notaba, pero ninguna precaución era excesiva. Lo atendió un anciano llamado Efrem, lleno de canas y con lentes. Parecía Peter Cushing en Historias de la Cripta. Era una de las personas más longevas y trabajadoras de la ciudad. Solo hablaron del paciente, pero no hizo falta más para que Rodolfo estuviera tranquilo y en confianza con el veterinario. Sentía que podía platicarle de Alan, aunque fueran todavía desconocidos. No recordaba sentirse de tal manera anteriormente. Deseó que pudiera suceder con alguien de su edad, y de preferencia que pasara pronto. Para su mala fortuna, el anciano veterinario solo pudo hacer una revisión superficial, pues el consultorio yacía saturado de otras mascotas por atender. Como Ragnar no daba indicios de dolor, le pidió que regresara pasado mañana, o en cualquier momento si algo urgente se presentaba. Pasado mañana fue con la roncha completamente desaparecida. Seguía sin signos de dolor. Aún así se hicieron análisis. Nada. Ragnar y Rodolfo se fueron y el veterinario no pudo dejar de pensar en el perro. Nunca ladró. Pensó que tenía una mirada extraña, como si pudiera ver a través de la carne y conocer a la persona, conocerlo a uno. El ahora 16añero mantenía cuenta de sus días con Ragnar. Hoy era el 49. El tiempo y la atención le hicieron entender su personalidad. Rechazaba las salchichas de hot dog y amaba con locura el pollo crudo. No le gustaba que le tocaran la cola. Sonreía de oreja a oreja cuando Rodolfo lo abrazaba. Ante el cariño de otros era indiferente. «Qué raro eres», pensaba Rodolfo a veces. «No te encanta que te acaricien la pancita como a los demás». Otra peculiaridad detectada por el adolescente era la completa apatía de Ragnar por otros perros. Ni una sola ocasión lo veía acercarse a un semejante. ¿Pero por qué les causa miedo a ellos? Asaltaba la pregunta constantemente sus pensamientos. Tenía presente siempre el recuerdo de algo sucedido en el día 41. Era el 8º día de la semana, por lo tanto un día libre. Así que llevó a Ragnar al menos feo de los 2 parques en toda Australieda. Ya habían estado ahí numerosas veces,
pero en el día 41 el parque estaba abrumadoramente solitario. Debe ser por la hora, pensó Rodolfo en el momento. Llegaron una hora antes de que cerraran porque su tiempo fue consumido por una montaña de tarea. Aparte de ellos, el único otro perro era un Rottweiler de proporciones infernales. Su dueña y él jugaban con un frisbee mientras Rodolfo y Ragnar descansaban. Solo movía la cola. El frisbee acabó en las patas de Ragnar, que lo vio y al instante ignoró. Ni siquiera se dignó a olfatearlo. El Rottweiler venía corriendo lleno de ímpetu, pero se detuvo en seco a escasos metros de Ragnar. Metió la cola entre las patas y bajó la cabeza y se movió de lado a lado, indeciso sobre qué hacer. La dueña se rascó la cabeza. Nunca había visto a su enorme animal acobardarse. Mientras, Ragnar observaba al Rottweiler con un gesto de sosiego. No había nada que descifrar en la profunda negrura de sus ojos. Dejó de mover la cola. Cruzó las patas delanteras, una sobre otra, movimiento que le confirió una pose elegante. Los humanos no sabían qué pensar de lo que veían. Un estrés creciente golpeó al Rottweiler, que se tiró al suelo a lloriquear. Sus ojos desbordaron pánico, como si en vez de estar solo ahí tirado, estuviera también su dueña que lo ha traicionado y ahora lo golpea con una vara de metal espinada. Los gritos de suplicio rompieron los tímpanos de Rodolfo y de la dueña. Nadie se dio cuenta del momento en que Ragnar apartó la mirada del Rottweiler. Ellos solo percibieron que el tormento había terminado. La dueña corrió hacia su mascota y ésta corrió hacia su humana. La mujer tomó la correa del animal e intentó salir corriendo, pero su compañero no parecía tener energía para tal cosa, aunque era claro que estaba desesperado por no estar ahí. Desde aquel inhóspito día, cuando alguien pasaba junto a Rodolfo, Ragnar se detenía. Sus profundos ojos vigilaban. La cola dejaba de moverse y ponía los músculos en tensión. Nunca gruñía. No había ocurrido nada porque las personas no tenían ganas de quedarse a contemplar de cerca un perro grande sin correa, pero relajaba a Rodolfo que nadie tenía reacciones como las acontecidas en el parque. Pensaba mirando al suelo en todo eso mientras iban por la sexta cuadra. Concluyó que el comportamiento errático del Rottweiler debió ser por algún problema cerebral, y las miradas a la gente de la calle significaban que era sobreprotector. Tan metido estaba en la reflexión que no vio al hombre con playera de fútbol que atravesó la calle para colocarse a su lado con una pistola apuntando directamente a la altura del ombligo. Rodolfo se detuvo en seco y sacó su cartera. El roce del calzado al ser frenado hizo voltear a Ragnar. El silencio engulló todo. Primero dejó quieta la cola. El perro hundió al asaltante en la infinita oscuridad de sus ojos. Empezó con una sensación. El asaltante dejó de sentirse en control. De pronto todo eran amenazas. La mosca que volaba a su lado podría introducirse en su oreja sin que lo notara y lastimarle con saña el cerebro. La más suave brisa de aire frío quebraría su piel. Un simple tropiezo rompería sus huesos. Sintió el pánico de esas y 1000 amenazas más al mismo tiempo. El asaltante retrocedió pegando tiros de locura, pintando en su rostro la expresión de quien ha visto el infierno. Los movimientos erráticos provocaron que apretara el arma y se disparara. Ragnar levantó las orejas al oír la bala e hizo lo que Rodolfo nunca había visto. Embistió al asaltante con todos sus dientes. Mordió y retorció la mano del arma con la fiereza de un cocodrilo. Gruñó. Los ruidos que salieron de su garganta hicieron temblar a Rodolfo, que hasta ese momento se había petrificado. Ragnar soltó al asaltante cuando su mano quedó pendiendo de un hilillo de carne. Escurría sangre del hocico, su cara salpicada. Contempló al agresor retorcerse sobre el charco de sangre. Lo contempló en silencio y ausente de emoción. Entonces Rodolfo alzó la cabeza y vio que varias personas se acercaban a ver el horror. Ellos no conocían la previa intención del herido. Miraron al perro espantados y al adolescente con ojos juiciosos. Él se asustó y escapó corriendo. Ragnar fue a su lado. Capítulo 9. Más llantos que sonrisas.
No disminuyó el paso hasta llegar. Esta vez mamá y papá ya estaban ahí. Decidió esperar antes de entrar. Estaba cansadísimo. ¿Debería decirles lo que pasó?, pensó mientras jadeaba con la garganta seca y veía a Ragnar impasible. ¿Qué tal si me demandan? Van a querer sacrificar a Ragnar. Carajo, hasta podría meterme a la correccional por no llevarlo con correa. Puta madre. Volteó a ver a Ragnar, que plácidamente se relamía la sangre que le quedaba en los cachetes. ¿Por qué lo hiciste?, gritó Rodolfo a Ragnar. Habría sido mejor que si llevara mis cosas y ya. Se puede morir desangrado. Escupió gotitas de baba. ¿Por qué no te contuviste, pinche perro pendejo? Lanzó una patada, pero antes de que llegara el azote a Ragnar, se arrepintió e intentó desviar la trayectoria. Fue algo tarde y la suela chocó en su cara. Fue tan fuerte que el animal perdió el equilibrio y se desorientó. Rodolfo experimentó por primera vez lo que describiría como el verdadero arrepentimiento. La intempestiva rabia que sentía contra su perro de pronto se volteó transformada en odio a sí mismo. Deseó no haber nacido. Deseó ser otra persona. Deseó no ser él. Luego se sintió desolado al comprender que era imposible cumplir cualquiera de esas voluntades. Aflojó el cuerpo y esperó con gracia la venganza de su amigo. Pero Ragnar volvió con tranquilidad la cara hacia su humano tras recuperar la compostura. Lo miró un momento con su habitual serenidad y se acercó a él. Se le juntó como aquella primera vez en que restregó su cabeza contra el muslo del joven obeso. Hizo lo mismo ahora y Rodolfo no pudo evitar soltar unas lágrimas. Lo abrazó. Los siguientes días el adolescente esperó las consecuencias por la mano destrozada del asaltante. Era algo que lo ponía en constante vigilia, pero sin llegar al pánico. Gracias a la presencia de Ragnar, su calor le daba confianza en cada aspecto de su vida. La agresión sucedió en el día 49. Luego de cumplir 70 días juntos, entendió que nada pasaría, y también era evidente que nadie podría lastimarlo. Tras aquel incidente no volvió a pasar nada grave más allá de las miradas rápidas a los peatones que pasaban muy cerca. Rodolfo decidió mantenerlo sin correa, a pesar del peligro. Estaba convencido de que solo debería preocuparse aquel que intentara agredirlo. Muy bien, que vengan, dijo. También siguió disfrutando la incesante fama que Ragnar le traía en la escuela. Dejó de ser Po, en referencia a Kung Fu Panda, para ser Rodolfo. Ni tenía que esforzarse. Como Ragnar aparecía justo a la salida, se arremolinaban junto a él, pero nunca demostró sentirse abrumado. Hacía trucos que impresionaban a todos, sin que nadie, incluso Rodolfo, lo pidiera. La audiencia no podía estar más complacida. Hubo una ocasión en que Efrem, el veterinario más longevo de Ostlayeda, que por aquel tiempo debía rondar los 78 años, llegó a la escuela, lleno de ansias por volver a ver al finísimo perro, como lo había descrito la mamá de uno de los estudiantes. La señora siempre llevaba a su gato con el afable veterinario. Le contó sobre los trucos no solicitados, la puntualidad con que se movía y, en especial, la poca presencia que tendría si se le tratara como un perro más. Poniéndole correa, el veterinario Efrem se abrió paso como pudo entre la multitud de jóvenes. El espectáculo terminó y lo vio marcharse con Rodolfo. Era la primera vez que lo veía con uniforme. Notó que le quedaba algo entallado por su sobrepeso. ¿De dónde has venido, querido amigo?, pensó el veterinario. Cuando por fin se liberó de su estupor, corrió a toda velocidad para alcanzar al dichoso par. Se acercó demasiado. Ragnar lanzó la mirada, pero Efrem iba con la actitud más jovial que alguien pudiera exhibir. Procedió a felicitar a Rodolfo, luego de recordarle quién era. Claro que me acuerdo, dijo Rodolfo sonriendo. Tienes a alguien muy especial contigo. ¿Cómo lo educaste? Él siempre ha sido así, respondió, acostumbrado a la pregunta. Efrem puso un gesto de confusión. No sé si recuerde, añadió el joven. Le había contado que lo encontré, no lo crié desde chiquito. Ah, sí, es cierto, no me acordaba. Se rascó la barba de 3 días. Luego miró a los lados, como vigilando.
y se acercó un poco más. ¿Quiere decir que no intentaste buscar al dueño? Sí, mintió. Pero nadie apareció. ¿Y solo lo adoptaste y ya? Rodolfo miró a su perro. Se encogió de hombros. Creo que él me adoptó a mí. Ya veo, dijo Efrem, rascándose otra vez. Oye, ¿y no hay nada más que quieras que revise? Rodolfo no supo qué pensar. ¿De dónde venía el repentino interés? Después de tantas semanas, deseo que fuera genuina preocupación por el can. Ha estado bien, pero si quiere lo llevo, aunque tendré que consultarlo primero con mis padres. Ellos pagarán por la consulta, y si no tiene algún malestar visible, pues va a ser difícil que quieran pagar la consulta. Ya veo, se rascó la barba. El joven miró a Ragnar, que ya se había sentado, pero sin dejar de vigilar al veterinario. Podemos hacer esto. Llévalo. Llévalo y le hago la revisión de orina y excremento. Si lo encontraste sano y ha permanecido así, es muy posible que tenga todas sus vacunas. También veo que es joven. El hombre bajó la mirada hacia el perro. Ragnar, ¿verdad? Sí, respondió. Todo lo que dijo ya lo había mencionado la primera vez que fue, por el tema de la roncha. ¿Le estará dando demencia? Se percató que solo estaba mirando al viejo en silencio. No supo si debía decir algo más o solo despedirse. ¿Sí te acuerdas dónde es, el consultorio? Rodolfo se alarmó. No, creo que perdí su tarjeta. Perdón. No pasa nada, hombre. Te paso otra. Sacó su cartera del bolsillo trasero del pantalón. Ten, mira. El senil soy yo, pensó Rodolfo mientras daba un vistazo al desgastado cartón. Era claro que esa tarjeta pertenecía a un lote que llevaba al menos 10 años impreso. Es famoso tu compañero, agregó Efrem sonriendo a la vez que veía a Ragnar. Pero entre más se prolongaba el encuentro de sus ojos con los de Ragnar, más pequeña era la sonrisa y menos podía pensar. Inconsciente, se iba sumiendo en una cueva llena de carne podrida y ojos que observan desde la oscuridad. Ya no era el veterinario más longevo de Ostlayeda, sino un engendro amorfo arrastrándose asustado en la cueva. Buscó la salida y no la encontró. La horrible muerte venía, sin duda de aquellos ocultos en la penumbra. Pero un claxon y llantas derrapando lo trajeron de vuelta a Ostlayeda con el adolescente. 2 coches casi chocaron en una intersección. ¿En qué iba? Se quitó los lentes y se frotó la frente y los ojos. De pronto se sentía cansado. ¿Está bien? Si con los análisis no encuentro nada que necesite tratamiento, se obligó a hablar. Si no encuentro nada, no te cobro nada. Se obligó a hablar para irse pronto de ahí. No sé cómo agradecerle, dijo Rodolfo. No tienes que hacerlo. Efrem no supo por qué continuó la plática si no deseaba otra cosa más que largarse al otro lado de la Pangea de Atragnox. Hay mucha gente bien cruel con los animalitos. Hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Sí, dijo el joven, asintiendo. Pues trataré de llevarlo mañana. Claro, respondió Efrem, y se largó echando chispas en los zapatos. O por lo menos eso le pareció a Rodolfo. Tal vez le anda del baño, pensó. Retomó el camino a casa. Mientras el veterinario escapaba, antiguos recuerdos y emociones emergían de la cripta donde los había encerrado tantas décadas atrás. Había sobrevivido de puro milagro, y aunque su edad le rogaba mantenerse al margen, era su conciencia quien lo obligaba a no permitir que ocurriera otra masacre. Si no hacía nada y atestiguaba el horror una vez más, moriría de pura tristeza. Rodolfo contó a papá y mamá lo acontecido con el veterinario y no tuvieron nada que objetar. Ella seguía pensando que pasaba demasiado tiempo con el animal. Si la mascota le trajo notoriedad, ya era tiempo de que se juntara con los de su misma edad y especie. Él no sentía ninguna preocupación. Estaba convencido de que era cuestión de tiempo para que se consiguiera una novia. Tener un perro bello así de amaestrado sin duda atraería a más de una señorita. Aunque su sobrepeso podría hacerle pasar malos ratos, a algunas chamacas les gustan los hombres llenitos, así que una caerá. En la tarde del siguiente día Rodolfo llevó a Ragnar con Efrem. Su falta de experiencia con mascotas provocó sorpresa al escuchar que el anciano solicitaba que el canino se quedara toda la noche.
para conducir los análisis con mayor paciencia durante esas horas. Explicó que primero debía realizar una operación y algunos menesteres más, pero no quería dejar pasar más tiempo con Ragnar. Como tenía suficientes pendientes, dijo que iba a cerrar tras la salida del adolescente. Rodolfo estaba acostumbrado a pasar las noches sin su perro, así que no hizo una gran ceremonia para despedirse de él. Pero ni bien empezó a irse, Ragnar comenzó a llorar. Efrem cerró tan pronto Rodolfo puso un pie en la calle. Le partió el corazón de manera inofensiva escuchar los chillidos de su amigo. Era raro. Entre más se alejaba, más fuerte lo escuchaba. En su consultorio, el anciano no podía taparse lo suficiente las orejas. Sentía que la fuerza del llanto podría romperle el cuerpo. Los otros animales se arrinconaron en sus jaulas. El instinto impulsó a Efrem a llenar una jeringa con sedante, porque su parte racional estaba quebrada. Cuando logró inyectarlo tenía la ropa escurriendo de sudor. Se veía más raquítico y envejecido, pero contempló espantado que Ragnar no disminuía su lloriqueo. Con la visión mermando a cada segundo, fue a llenar de nuevo la jeringa. Estaba desmayado cuando hundió la aguja por segunda vez. Funcionó. Todos pudieron descansar. El gato que iba a operar era suyo y no de un cliente, y tampoco requería operación. Solo quería dar a Rodolfo razones para que el perro se quedara. ¿Por qué no ladraba? ¿Por qué parecía tener más conciencia sobre sí mismo que cualquier otro perro? ¿Por qué sucedían esas terribles experiencias cuando uno se encontraba con sus ojos negros, sin forma y con un color que no conozco? Esas fueron las palabras de Rodolfo sobre la roncha. Desde que escuchó esas palabras, los recuerdos pelearon por salir. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para negar la evidencia de que estaba ocurriendo de nuevo. Debía ser una desdicha aislada en la historia. Si ahora volvía, volvería con mayor frecuencia en el futuro. Fue un aviso. Cuando la señora le habló del finísimo perro, entendió que no podía seguir negándolo. Contra sus deseos, trabajó por dar la oportunidad a Rodolfo de seguir viviendo con su amigo. Tal vez después de tantos años algo se habría descubierto de algún otro caso al otro lado de Atragnox. Consultó todos los libros disponibles y habló a colegas, pero ninguno conocía un padecimiento con tal síntoma. Fue ahí cuando decidió acercarse a Rodolfo. Había analizado la situación demasiadas horas, que lo llevaron a concluir que lo mejor sería convencerlo de llevar al perro al consultorio. Una vez ahí, aplicaría la eutanasia. Mientras lo hacía pensaría qué decir a Rodolfo. El joven sufriría mucho, pero era mejor a lo que podría suceder si no mataba al perro. Efrem despertó 9 horas después. La sequedad de la garganta le causó escozor. Por un momento no supo qué día era, ni si en el cielo estaba la luna o el sol. Lentamente coordinó cada extremidad de su cuerpo para levantarse. Casi pudo escuchar los rechinidos, como si fuera un autómata al que le falta una aceitada. Vio al gato que supuestamente debía operar, y éste le devolvió la mirada. Dime, ¿por qué aún no me jubilo? El gato volteó a ver a otra parte. El veterinario se sentó y observó por encima de los lentes a Ragnar, que dormía a la fuerza. Aquel intento de chascarrillo con el gato naranja fue un intento por mantener la calma y distraerse de lo que había pasado. Luego vio la hora y lamentó el tiempo perdido. Cruzó la cortina hacia la trastienda para beberse 20 galones de agua sin respirar. Los animales en las jaulas pedían agua también, pero debía ocuparse de Ragnar primero. Abrió la ventana. Veía la última orilla de la ciudad, no por el placer de contemplar los puntos luminosos en la oscuridad cual luciérnagas, sino para reunir valor y comenzar. Rodolfo acabó de comer con mamá y papá y llamó por teléfono al veterinario para preguntar si ya debía ir por Ragnar. No hubo respuesta. Dejó un mensaje de voz. Se suponía que Efrem llamaría desde mediodía. Eran las 4:30. A las 5 intentó de nuevo. Media hora más pasó y el tercer intento tampoco sirvió.
Para el cuarto solo esperó 15 minutos. Tal vez tuvo una emergencia familiar, le dijo su mamá. Rodolfo quiso que no fuera así. Se incomodó al darse cuenta que no lo deseaba por el bienestar del veterinario, sino para que Ragnar volviera con él. Se acostó en la cama para dormir, pero estaba más consciente que al inicio del día. Se levantó para asomarse por su ventana. Nada. Volvió a la cama. Qué castroso es estar acostado cuando no se quiere dormir, pensó. Y luego, ¿qué hora es? Revisó la hora. Apenas las 11. No es posible. Los minutos mirando al techo trajeron recuerdos con Alan. Las veces en que se quedaban a dormir uno en casa del otro. La noche en que vieron un fantasma en el fraccionamiento de Alan. Cuando confesaron mutuamente qué niña de la escuela les gustaba. La vez en que hallaron un gran trozo de pastel tirado en la calle y Rodolfo lo pisó. Y de repente, en medio de la remembranza, se dio cuenta de que estaba tranquilo. Hasta cierto punto, Ragnar no abandonaba su pensamiento, pero anteriormente, cuando era sumergido por la ola de recuerdos con su mejor amigo, experimentaba cosas terribles. No entendía por qué sucedía de noche, pero era preferible. Qué vergüenza que me pase en un restaurante. Esta era la primera ocasión en que su corazón no explotaba. Se sintió agradecido. Pasar por tales episodios era la cosa más desgastante que pudiera sentir. Solo te tomó 4 años, más de 4 años, superarlo, pensó. Con esta nueva claridad analizó el tiempo transcurrido y cómo lo vivió. Se preguntó qué hubiera pasado si en Ostrayeda se hablara más abiertamente de la muerte. Era un tema que ni con sus papás había comentado. Al final estuvo seguro de que Ragnar fue quien lo salvó. Vio la hora, apenas las 12. Descubrir la nueva calma sentida ante el recuerdo de Alan lo hizo relajarse con el asunto del cuadrúpedo. A veces le seguía diciendo así por diversión. Mamá tenía razón, debe ser algo personal que se le atravesó. No hay de qué preocuparse. Así que procedió a escuchar el disco de Nirvana que le regalaron en su cumpleaños, In Utero. La última vez que vio la hora antes de dormir eran más de las 2 de la madrugada. Al amanecer fue difícil levantarse, pero más difícil resistir la tentación de llamar a Efrem. Rodolfo decidió contenerse hasta mediodía. A las 12 en punto salió del salón con pretexto de ir al baño. Fue a la oficina de la trabajadora social para pedirle usar el teléfono de su oficina. Nada. Llamó al trabajo de papá y mamá. Avisó que iría a ver a Efrem saliendo de la escuela. Tomó el autobús para llegar rápido. Cuando llevó a Ragnar el recorrido fue a pie y tardaron 2 horas. En aquellas ocasiones no había prisa, y en general el ritmo de vida en Ostrayeda suele ser templado. El camión iba extrañamente despoblado, y el cielo un gris opresivo. De ser una ciudad calurosa casi todo el año, ahora tenían 2 días nublados cada semana. Las oscuras nubes hacían sentir que estaba a punto de comenzar la noche, aunque faltaran 6 horas. Algunas gotas cayeron, se mojó la ventana, su cara, el pavimento. Carajo, no traigo paraguas. Escuchó una conversación de una mujer treintona con su hijo pequeño. Provenía de unos asientos atrás. Mamá, va a llover, no trajimos sombrilla. Cuando llueve se llama paraguas, dijo la mujer. Oh, no trajimos paraguas. Se me olvidó. A ver si encontramos a alguien que venda impermeables. ¿Por qué paraguas no? Dijo el niño realmente intrigado. Ya tenemos en la casa. Solo necesitamos algo para ahorita por si llueve. Los impermeables son más baratos. Más baratos, repitió el niño. Luego de 20 minutos dando saltos en el trasto de fierros flojos con ruedas sobre una carretera que parecía haber sido bombardeada, llegó. La mamá y el niño bajaron antes, así que solo pudo imaginar sus caras. El consultorio estaba cerrado. Como estaba en los límites de la ciudad, había muchos metros de separación entre casa y casa. El consultorio se conectaba lateralmente al hogar del veterinario. Tocó el timbre del hogar más de una vez sin recibir respuesta. Rodeó el lugar. Encontró una ventana abierta. ¿Se verá muy creepy si me asomo?, pensó. No había nadie alrededor. Ahora es cuando, pensó después, y asomó la cabeza por el marco.
La oscuridad del cielo y la luz apagada en la trastienda no le permitieron ver casi nada, pero sí estaba iluminada la parte delantera, donde están los animales. Aguzó el oído. Silencio. «Señor Efrem», llamó. Puso las manos en el aluminio donde corre la ventana. Sintió algo seco. Observó de cerca. Era una mancha oscura. No tenía olor o no supo discernirlo. «Señor Efrem, perdone, lo llamé algunas veces. ¿Ragnar está bien?» «Idiota, no seas insensible», se regañó mentalmente. «¿Está usted bien?» «Nada». «¿Se verá muy creepy si me meto?», pensó esta vez. Dio la espalda a la ventana y se recargó para meditar. «Si me meto me puede acusar de allanamiento, pero si le dio un infarto o una embolia podría estar agonizando. Parece no tener familia, o la tiene en otra ciudad y fue a visitarlos. En ese caso, solo que haya olvidado avisar. Ojalá hubiera dejado mínimo un letrero en la entrada. Se lo pudo haber olvidado por la edad. Espera, pero ¿cómo dejaría a los animales así como así? Tiene que haber alguien cuidando el changarro mientras no está. Pero ¿por qué nadie atendió las llamadas? Después de tanto cavilar, no se dio cuenta de que se rascaba el muslo y recargaba un pie sobre otro. Pues tampoco me pueden encarcelar por esto. Todavía soy menor. Con este pensamiento final se decidió a saltar la ventana. Mientras hacía con esfuerzo la maniobra, entendió que esta confianza venía de tener a Ragnar en su vida. El sentimiento lo asaltó. Diríase que tuvo un microinfarto. Finalmente entró. Volteó para asegurarse que no hubiera testigos. Buscó un interruptor de luz. No lo encontró. Siguió tanteando, dando pasos cortos. Avanzó un poco más. El amarillento foco prendió. Era obvio que estaba en sus últimas. Se quedó quieto al ver las manchas en el suelo. «¡Mierda!», fue lo primero que pensó. «Un perro se cagó, pisó su porquería y pasó por aquí». Recordó la mancha en la ventana. «¡Carajo!». Había tocado excremento seco de perro, pero de inmediato calmó su irritación. No huele, ni tiene el color. Siguió el rastro de huellas. Las pisadas eran de un perro de buen tamaño. Estaban algo movidas, lo que daba la idea de que el perro salió corriendo. «Señor Efrem, ¿está bien?», preguntó. Se acercaba lentamente al umbral que conectaba con la parte delantera del consultorio, de donde emanaba la luz azulada. La cortina servía de puerta. «Voy a pasar», anunció. No supo por qué, si era obvio que no había nadie. Cruzó el umbral y encontró la masacre frente a sí. La cabeza mordisqueada de Efrem sobre el mostrador, el resto de su cuerpo regado por el espacio, la sangre escurrida por todo el suelo, paredes y sobre los demás animales. Ellos no emitían ningún ruido, temblaban arrinconados en sus jaulas, con la cola entre las patas. Una jeringa rota. Ragnar no estaba ahí. Capítulo 10. Mejores amigos. Cuando volvió en sí ya había llegado a casa. Ragnar estaba echado afuera de la entrada, su pelaje revolcado en sangre. Corrió emocionado hacia Rodolfo, quien se quedó como estatua. El atardecer estaba cerca. «Qué raro», pensó. «Normalmente su olfato hace que sepa que estoy por llegar. Ahora no reaccionó hasta que me vio». No quiso acariciarlo, pero no importó porque Ragnar restregó la cabeza en su muslo. Él mantuvo los brazos alzados. No se atrevió a pronunciarlo ni siquiera en su cabeza. Un tornado de pensamientos revolvía su mente. No sabía cómo su rostro podría ocultar los de mamá y papá. ¿Debería? La cortina abierta le confirmó que ya habían llegado. Se alejó unos metros para que no lo pudieran ver por la ventana. Como ocurriera con el asaltante y el veterinario, pensó en sus opciones. Si Efrem no le dijo a nadie que Ragnar estaría con él, nadie puede vincularlo, salvo por las manchas de sangre en su pelo. Pero eso puede lavarse. Espero. No sé si con rastros de pelo puedan identificarlo, como hacen con los humanos. A mí nadie me vio entrar. ¡Mierda! Mis huellas deben estar en el marco de la ventana. Tengo que volver a limpiar. Pero si alguien ahora sí me ve. Esta idea le escozó los huesos.
aunque si llegaran a considerarme sospechoso, no hay evidencia alguna de que sea culpable. Su consuelo en el incidente anterior fue que se trataba de alguien que intentó hacerle un mal. Efrem era una buena persona que solo quería cuidar de la salud de Ragnar, y Ragnar lo mató. Su cuerpo tembló sin control. No sabía qué hacer. ¿Volvería a pasar? ¿Quién sería el siguiente? Ragnar mordió al asaltante porque agredió a Rodolfo. Efrem estaba solo. ¿Acaso Efrem lo golpeó?, se preguntó. Puede ser que lo inyectó y eso lo volvió loco. Pero ¿cómo era posible semejante nivel de violencia? Su mamá apareció en la calle. ¿Dónde estabas? Ya es tarde, dijo. Habrá sido tal vez la adrenalina lo que permitió a Rodolfo responder con prontitud para no preocuparla. Pero aunque convincente, no se veía del todo honesta su cara. Es que después del veterinario me encontré con unos amigos y nos quedamos por ahí platicando. La mamá se cruzó de brazos y dio unos pasos hacia el hijo. No se fueron a tomar, ¿verdad? A Rodolfo se le salió una repentina tos. ¿Por qué ahora?, pensó. Keira se acercó más. Sóplame, ordenó. Él obedeció. El resultado calmó a Keira. La edad legal en Ostlayeda era de 18, pero también era bien sabido que nadie respetaba la norma. Había una actitud generalizada de suavidad para las leyes. Keira mantenía una mirada inquisitiva. ¿Dónde se metió?, preguntó al ver la suciedad en Ragnar. Había un charco en la calle y un coche pasó rápido y salpicó. Keira iba a preguntar por qué él no estaba manchado cuando notó la mugre en su muslo y mano. Keira lo contempló un momento más. Entra pronto, ya vamos a comer. Sí, dijo él. Su mamá regresó a la casa. Se rascó la frente, frotó su cara, sintió picazón en todo el cuerpo, rascó su piel brutalmente, le dolieron las uñas, percibió el advenimiento de la cosa horrorosa, bien conocida para él. Toda la energía de su cuerpo fue drenada, un deseo impuro, el deseo de no ser él mismo, de ser otra persona. La comida caliente no apaciguó su corazón. Llegó el momento en que mantuvo su tenedor con puré de papa en el aire. Resistió todo lo que pudo antes de llorar. Mamá y papá lo abrazaron. Era territorio familiar para ellos, así que no hicieron más preguntas. Solo estaban contrariados. Estos episodios ocurrían en los días cercanos al aniversario de la muerte de Alan. El más reciente fue hace meses. Capítulo 11. Sembrando el futuro. El agotamiento que el estrés produjo fue lo que le permitió dormir. Al amanecer se asomó temeroso por su ventana. Ragnar estaba ahí, echado con la lengua de fuera e impaciente. Ragnar ansiaba la compañía de su querido Rodolfo. El adolescente bajó a almorzar. Junto al comedor había una ventana que daba a la calle. Antes de tomar asiento, no supo por qué, volvió a asomarse. Ragnar lo vio. Ragnar lo esperaba. Por detrás apareció su papá. Hoy era día de asueto. ¿Quieres saludarlo antes de almorzar?, dijo. Lo miró un momento. ¿Dónde se revolcó? No sé. Vas a tener que bañarlo. Sí, pero no adentro, se apresuró a señalar el hombre. Afuera. Sí. Elian se rascó la barriga, ladeó la cabeza. Sal a verlo un minuto, luego vienes. No, está bien, luego. Elian dejó de rascarse. ¿Seguro?, inquirió. Nunca había rechazado la compañía del perro. Rodolfo asintió y dio la espalda a la ventana. Dirigióse a la mesa. Elian se encogió de hombros. Cuando volvió en sí, estaba de vuelta en la ventana. El almuerzo había acabado. Esta vez apareció su mamá. ¿Qué te le quedas viendo? Nada. ¿Te incomoda que está mugroso? Solo tienes que bañarlo y ya. Lo sé. Pues hazlo, pero afuera. Sí, dijo Rodolfo antes de irse a su cuarto. Su mamá lo siguió con la mirada. Cuando vio la puerta del cuarto cerrarse, le habló a su marido. Tal vez sea momento de hacer algo por ese perro. Elian dejó ver su sorpresa en el rostro. Keira continuó. Ese animal lo ha puesto más alegre, ya no está tan ensimismado. Keira movió la cortina con la mano. Ragnar estaba sentado esperando.
pero ella porque está sucio no quiso salir con él. ¿Quién sabe dónde se revolcó? Tiene plastas de mugre. No creo que sea por la mugre, solo está triste. Keira soltó la cortina. Pero así de triste, ni siquiera estamos en vísperas de la fecha. Elian recargó los antebrazos sobre el respaldo de una silla. Puede que sea una pequeña recaída. Mierda, podría estar cansado y ya. La escuela puede ser agotadora. ¿Ya no recuerdas cómo era? Tal vez la que le gusta lo bateó. Aún así, replicó ella. Elian se irguió de hombros y entrelazó los dedos. Pues, ¿qué propones? Bañémoslo nosotros. Elian se alejó, incómodo con la propuesta. ¿Ayudarlo a evadir sus responsabilidades? Darle un empujón, replicó la mujer. Elian negó con la cabeza y sentóse en un sillón de la sala. Si es su perro, él debe aprender a hacerse cargo. Si le da asco o flojera, tiene que aguantarse. Keira suspiró y movió tensa los hombros. Sé que es lo que nuestro hijo necesita, pero justo ahora está muy decaído. Si por esta ocasión buscó la manera más concisa de decirlo, abrió y cerró los puños varias veces. Elian lanzó un pequeño bufido. El gesto de las manos lo impacientaba. Si para ayudarlo a salir del hoyo en el que está es necesario bañar un perro que se encontró en la calle, hay que hacerlo. Elian guardó silencio. Luego le diremos que las demás veces lo tendrá que hacer él solo. Elian guardó silencio. Keira puso una mano en la cintura y con la otra se rascó la frente. Deambuló en pasos pequeños por la sala. O podríamos hacerlo entre los tres, así participamos todos. La respiración de Keira se intensificó al ver el silencio de su marido. Elian respiró hondo. No, hagámoslo nosotros, que sea una sorpresa. Rodolfo permaneció sentado en su mesa de trabajo, la columna encorvada, el antebrazo en la mesa, el otro le rascaba la nuca. No quería articular en palabras la idea que estaba formando. ¿Cómo admitir una idea tan horrenda? Ragnar era su amigo, Ragnar lo sacó del hoyo, pero mató a Efrem. Fue de arrancar una mano a descuartizar toda la persona. Elian y Keira tomaron cubetas con agua, jabón y una esponja. ¿Cuál sería el siguiente nivel de brutalidad y sobre quién? Una correa no podría contenerlo. Tiene que irse, y si regresa, será capaz de encontrar la casa con el olfato. Y Ostlayeda no es tan grande. Además, mucha gente sabe que son inseparables. Lo devolverían si lo encuentran. Si Ragnar no los ataca. Si sale bien, entonces habrá que lidiar con los interrogatorios. ¿Por qué ya no quieres estar con Ragnar? ¿Por qué abandonaste a Ragnar? Preguntarán papá y mamá. ¿Cuál es tu puto problema? Enloquecerán todos en la escuela. ¿Cómo explicar que por amor a su amo el perro dejó mutilado a alguien y mató a otro? Elian y Keira abrieron la puerta. Tal vez si dejara de prestarle atención, Ragnar sentiría la indiferencia, la falta de cariño, y así él mismo se alejaría. Bien, pero ¿cuánto va a tardar eso? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Implicaría no usar correa, exponer a alguien a sus fauces. ¿Y si no se va? Elian y Keira saludaron amistosamente a Ragnar. ¿Con quién había estado antes? ¿Cómo terminó donde lo encontró? Las viejas preguntas volvieron a efervecer. Con la modesta fama del can, el dueño habría podido indagar hasta dar con Rodolfo. ¿Lo habrá matado? Elian y Keira mojaron las esponjas en las cubetas. Rodolfo golpeó la mesa a la vez que se paró y empujó la silla hacia atrás. ¿Por qué?, pensó. ¿Por qué? Tanteó a asomarse para ver si seguía ahí. Por supuesto que seguía ahí. No podía ser de otro modo. Mantuvo la espalda contra la ventana. Sintió un poco de calor. Los rayos de sol atravesaban el vidrio. De pronto recordó que tenía tarea, pero decidió que no tenía cabeza para eso justo ahora. Se movió un poco para dar la espalda a la cama. Procedió a inclinarse hacia atrás, para caer plano sobre el suave colchón. Lento primero. Solo necesitaba un empujoncito. La inercia haría el resto. Ganó velocidad. Extendió los brazos como el Cristo de Brasil. Cayó gloriosamente y en el mismo instante el grito de su madre vino desde la calle. ¡No! Saltó de la cama y corrió escaleras abajo con el corazón saliéndosele por la boca. No, 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 no. Es todo lo que podía pensar. Escuchó alaridos desquiciados. Deseó estar afuera ya, ya.
pero no era tan rápido. No, 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 no. Cruzó la sala, llegó a la puerta y lo vio todo. Mamá y papá riendo y Ragnar sentado, cubierto de espuma. Detrás el sol despuntaba sobre una gran nube. Se sintió mareado, su cuerpo bamboleó. Preguntó por los gritos. Entre sonrisas le explicaron que su mamá se había exaltado porque su papá le había escurrido agua fría por la espalda, desde la nuca. Lo que se escuchó después fueron risas. Sin dar detalles, solo dijeron que querían ayudar bañando a Ragnar. Rodolfo agradeció. Entre los tres terminaron de bañar al cuadrúpedo. En ningún momento mostró incomodidad ante el agua. Hasta se podría decir que fue demasiado manso. Ni siquiera hizo la sacudida habitual de los perros. Dejó al agua escurrir. La familia usó una toalla para ayudarlo. La dulzura del momento hizo pensar a Rodolfo que las tragedias pasadas pudieran estar meramente en su cabeza. Tal vez nunca fue asaltado y el joven solo quería conocer al dueño de tan finísimo animal. Tal vez Efrem solo vacunó a Ragnar y ahora mismo se rasca la barba mientras ve en la tele una película en blanco y negro, algo que le recuerda a su niñez. Rodolfo se aferró con imaginarias garras a esa imagen. Terminado el secado, tomaron él y su amigo un tranquilo paseo en las calles cercanas de la colonia. Tras media hora de caminata, se detuvieron para descansar un momento. «¿Por qué tardaste tanto en llegar?», le dijo al cuadrúpedo, quien respondió tallando su cara contra la mano del adolescente. Luego lo lamió. Rodolfo se dejó. La humedad lo hizo recordar la ocasión en que fue al baño junto con Alan al salir de la escuela. Iban con toda la prisa del mundo y al llegar todos los retretes estaban ocupados. Solo querían orinar, pero era más cómodo ahí porque el mingitorio era de esos largos, como bebedero de ganado. No había otra opción, así que se colocaron en posición, pero quedaron hombro con hombro. «¿Qué haces? Aléjate», se quejó Rodolfo. «Aléjate tú», espetó Alan, que por la urgencia jalaba mal el cierre y este no bajaba. Rodolfo se alejó apenas un paso, ya que también batallaba con el cierre y no podía coordinar sus movimientos. Alan superó el obstáculo y desenfundó antes de mojarse la ropa. Rodolfo perdió la razón por completo. Pudo bajar el cierre a medias y creyó que sería suficiente, así que desenfundó. Pero no fue suficiente y no entendió cómo quedó atorada esa cosa que el chorro salió de lado y salpicó a Alan, quien reaccionó con el mayor de los horrores, como si le hubieran echado ácido. Rodolfo también gritó. Cuando retomó el control de la situación, la mano de su mejor amigo estaba empapada de sus meados. El niño quería devolvérsela, así que restregó su mano en la cara de Rodolfo. Ambos volvieron a gritar sin saber por qué. El Rodolfo adolescente se arqueó por dolor en su vientre de tanto reírse. Volvieron a casa. Rodolfo se sentó a comer y la vida se sintió bien. Incluso le propusieron que Ragnar se quedara por ratos más largos en casa. «Es más, ¿por qué no empiezas hoy?», dijo Elian. Rodolfo se quedó un poco pasmado. Volteó a ver a su mamá. «Tráelo», dijo Keira. Rodolfo sonrió de oreja a oreja, se levantó y abrió la puerta para Ragnar. El blanquinegro entró feliz, agitando la cola. Se sentó junto a Rodolfo. Terminaron y ya estaba oscureciendo. Las densas nubes grises habían vuelto a ensombrecer el cielo. La familia levantó los platos. Rodolfo se sentía tan pleno que agarró más de lo que normalmente llevaba en una sentada, algo que lo hizo moverse con más cuidado, más lento. Ragnar se había echado, pero no dormía. Parecía desganado. «Cuidado con esos platos, son los de tu abuela», dijo Keira. «Los tengo». A la abuela se los dio su mamá cuando se casó, pero por ver los platos no vio la silla y tropezó con ella. Los platos cayeron y se rompieron en gran estruendo. Rodolfo se congeló. Keira regresó de la cocina hirviendo de corajes. «¿Qué te acabo de decir? ¿Qué te acabo de decir?», gritó su mamá. Ragnar trataba de taparse las orejas con las patas. «Mira nada más la chingadera que hiciste, Rodolfo». Ragnar empezó a patalear boca arriba. «¿Qué no te fijas por dónde vas?», dijo Elian. Ragnar gritó. El clamor fue tan oneroso que robó la atención de todos. El perro lanzó una lluvia de chillidos roncos que estremeció los huesos de la familia. Rodolfo se agachó a su lado. Preguntó inútilmente qué le sucedía. Su amigo agitó las patas con mayor desesperación. Donde otrora yacía la roncha, un líquido rojo salió escupido, en abundancia.
El pelaje se desprendió casi en su totalidad. Rodolfo miró sus palmas envueltas en pelo. Los chillidos se convirtieron en arcadas graves. Parecía que se ahogaba. Su piel se hizo negra, adquirió una textura rugosa. Se le formaron protuberancias. Rodolfo retrocedió. A Ragnar le creció un segundo hocico, menos simétrico que el original. Su lomo se partió por la mitad. Un trío de largos tentáculos insectoides emergió de su interior. La cola creció en longitud. Le salieron un par de antenas. Sus globos oculares se hundieron hacia adentro dejando las cuencas vacías, oscuras como cuevas. Lo único que permaneció intacto fue la nariz. Papá y mamá observaban desde la entrada de la cocina, abrazados. Rodolfo tirado en el suelo, imposibilitado de creer que era verdad lo que veía. De la nada, Ragnar, o lo que quedaba de él, dejó de hacer escándalo y de retorcerse. Se levantó, olfateó y tanteó el terreno con las antenas. Tocó a Rodolfo, quien al principio no pudo moverse, pero luego saltó hacia sus padres. Ragnar dirigió sus inexistentes ojos a la familia. Desconoció a Rodolfo, saltó sobre él, con las patas aplastaba su torso, con el trío de tentáculos aprisionaba las extremidades. Mamá y papá intentaron retirar a la bestia, pero su fuerza conjunta de nada sirvió. Ragnar abrió tanto el hocico que se desgarró las comisuras. Mordió la cara del adolescente. En 2 segundos se convirtió en un batido de hueso y carne. Los padres atacaron con cuchillos. Lograron desviar su atención. Keira fue la primera en ser atacada. El segundo hocico destronó el cuchillo de la mano, mientras con un tentáculo le envolvió el cuello. La piel era rugosa y muy dura. Apretó con tal fuerza que en pocos segundos estaba morada. Elian intentó desgarrar el cuello de Ragnar, pero otro tentáculo le rodeó la mano y rompió todos sus dedos. El cuadrúpedo se paró en 2 patas y apoyó las delanteras en los hombros de Keira, que por la falta de oxígeno le fue imposible permanecer en pie. Cayó y sobre ella Ragnar. Le mordió la cara del mismo modo que a su hijo. Apretó más el cuello hasta que tronó. La mascota levantó la cabeza con un ojo colgando de su colmillo. Sintió un dolor en una pata trasera. Era Elian atacando con su mano sana. Ragnar mordió con ambos hocicos el antebrazo y se sacudió cual cocodrilo. Al mismo tiempo, aprovechando que el hombre abría la boca para gritar, intentó introducirle los 3 tentáculos insectoides. Pero fue imposible. Los dientes reventaron, la quijada se desprendió, remató mordiéndole la cara. A pesar del ataque, Rodolfo no había muerto. En medio de su nariz y boca destrozadas quedó un estrecho hueco por el que podía respirar. El hueso que envolvía el cráneo seguía intacto, aunque estaba ciego. Ragnar dio la vuelta, un tanto adolorido por tantas cuchilladas. Percibió el hilo del cual pendía la vida del adolescente. Lo cortó cuando volvió a morderle la cara, una y otra vez, masticando todo, hasta formar un cuenco con el cráneo. En su interior flotaban pedacitos de hueso, carne y el cerebro nadaba hecho puré. Ragnar aguzó el oído y el olfato para verificar que no hubiera nadie más en casa. Tras comprobarlo, se dirigió a la puerta y salió a la calle. Fin. Gracias por escuchar. Si quieres pasar a saludarme, puedes encontrarme en Instagram y Facebook como El César, con Z en ambas. Nos vemos en la próxima fogata.